Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. En esta ocasión asincrónica, debido a una dificultad de fuerza mayor, no puedo conectarme de forma directa con cada uno de ustedes, como se lo he venido trabajando noche a noche, tarde a tarde, pero obviamente se ha preparado la presente clase de forma sincrónica para dar explicación en relación al tema correspondiente a la materia de ciencias sociales. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 9, la Independencia de América, con el tema número 4 y último correspondiente a esta unidad número 9, correspondiente a la independencia de América Latina, limitaciones de la Revolución Independentista y la Gran Colombia. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 4, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero, lo que tienen que hacer en esta tarea. Responda, ¿está de acuerdo con la afirmación de que la independencia de los países sudamericanos es producto de un proyecto burgués ilustrado? Si es sí o si es no, tienen que indicar el por qué. La siguiente dice, responda, ¿hubiera sido posible la independencia sin la participación de los grupos sociales mayoritarios, tales como indígenas, afrodescendientes y mestizos? Tiene que argumentar su respuesta igual si es sí o si es no. La siguiente dice, ¿en qué consistió el Plan Bolivariano de Unidad Americana? Y por último, la siguiente dice, responda. Se puede decir que la falta de unidad entre los grupos sociales llevó al fracaso de la Gran Colombia. Igual tienen que, pues, si es que ponen sí o no, tienen que justificar el desarrollo de la respuesta que ustedes vayan a proporcionar. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, tienen que cumplir con la rotulación de la hojita, como ustedes ya saben cómo lo tienen que desarrollar. Recuerden revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema La independencia de América Latina, limitaciones de la revolución independentista y la Gran Colombia correspondiente ya a la última semana de la unidad número 9, la semana número 4 de fecha 30 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 30 de octubre, la fecha límite de entrega es el 12 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de noviembre del 2023. Esos son los espacios en los cuales tienen que determinar esta actividad, tienen el plazo para presentar el desarrollo de la presente tarea. A continuación, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la explicación del contenido de nuestra materia. Y vamos a iniciar, obviamente, tratando sobre la independencia de América Latina. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, habían generado una identidad propia, americana y no española, que los cohesionaba como grupo con intereses políticos y económicos propios, ya no con esa sucesión o con esa sumisión a la corona española. La ilustración llegó a Latinoamérica de la mano de los criollos, pues estos accedieron a educación universitaria y mantenían contacto con círculos intelectuales europeos. Uno de los principales americanos ilustrados fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien promovió la libertad, la necesidad de un gobierno autónomo, escribió sobre los derechos de las mujeres y de los indígenas, se preocupó por la educación en todos los niveles y las condiciones socioeconómicas existentes. Escribió varios tratados en contra del régimen que existía en la Real Audiencia y fue un precursor de la integración económica. Son también los aportes que realizó Eugenio de Santa Cruz y Espejo. En cuanto al movimiento juntista en América, las regiones que primero proclamaron estas juntas fueron las más afectadas por las medidas económicas introducidas por las reformas borbónicas que habíamos tratado en clases anteriores. Por ello, las interpretaciones históricas más recientes de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia desde un inicio, sino más bien autonomía de las sedes virreinales y por ello conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a las autoridades españolas.
Seguramente las relaciones de los virreyes, capitanes, generales y presidentes de las audiencias determinaron que la interacción fuera evolucionando. Muchos movimientos como el de Quito o el de México fueron duramente reprimidos, y eso ya habíamos visto en clases anteriores, cuánta cantidad de gente pereció, hubo un derramamiento de sangre bastante intenso hasta alcanzar lo que hoy tenemos, lo que hoy gozamos en la actualidad, que es nuestra libertad y democracia. En cuanto a las causas de la revolución de independencias, nosotros podemos mencionar a la crisis de la monarquía española. Habíamos visto que prácticamente luego de la invasión y de la guerra que sostuvo España con Francia, prácticamente ese fue el proceso en el cual también la monarquía entró en crisis económica, en crisis social, y por ello obviamente acá en las colonias que se asentaban en suelo latinoamericano, también obviamente tuvieron ese énfasis, ese debilitamiento, lo que propició para que los grupos libertarios obviamente alcanzaran este gran objetivo que fue la libertad. Otro de las causas fue la confianza y experiencia de que en ausencia del rey la soberanía para gobernar pasaba al pueblo, con lo que las autoridades españolas perdieron legitimidad. Otra de las causas que podemos mencionar es la relación entre la élite local y la monarquía se habían resquebrajado. Prácticamente los criollos y la monarquía prácticamente generaron un conflicto cuando los monarcas, los reyes españoles, prácticamente les relegaron de determinadas funciones a los criollos. Otra de las causas son las revoluciones de Estados Unidos y Haití. Hicieron evidente que se podía vencer a las potencias europeas. La siguiente causa podemos mencionar que las reivindicaciones populares de Haití causaron temor en la élite colonial, que trató de evitar que las noticias de la revolución antiesclavista que se había desatado en la isla llegara a oídos de toda la población en los diferentes territorios de Latinoamérica. Y por último, las ideas de ilustración promovían relaciones políticas distintas a las del antiguo régimen, a las de la monarquía, que solo el rey era quien dominaba, quien controlaba. Con las ideas de la ilustración, como se había mencionado anteriormente, prácticamente el poder de gobernar pasaba o se delegaba al pueblo. En cuanto a las fases de revolución independentista, podemos mencionar las siguientes. La primera fase se desarrolló entre los años 1809 y 1815. Se conformaron juntas soberanas en América y se discutió la legitimidad de las autoridades españolas. Mientras en España se buscó la salida de los franceses, se organizaron las Cortes de Cádiz y se propuso una monarquía parlamentaria. En la segunda fase, que duró durante los años 1815 y 1824, tras retomar el trono, Fernando VII intentó mantener bajo su poder a América. Los criollos, descontentos por la vuelta del rey al absolutismo decadente, organizaron dos grandes ejércitos continentales, uno al sur, liderado por José de San Martín, que desde Buenos Aires avanzó hasta Chile y luego pasó a Perú, y otro liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur. La independencia de América se selló con la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. En cuanto a las limitaciones de la revolución independentista, en su mayoría los movimientos independentistas fueron liderados por criollos, por lo que los intereses que defendían eran los de la élite colonial. Paulatinamente otros grupos se unieron a uno u otro bando. Los movimientos juntistas se dieron en ciudades e incluyeron únicamente su zona de influencia más cercana. Eso dificultó posteriormente la unidad nacional. De hecho, algunas ciudades se opusieron a las juntas dentro de la misma jurisdicción, como fueron el caso de las ciudades de Guayaquil, de Cuenca, que se opusieron a las juntas de Quito. También no causaron un cambio social todo este proceso de liberación, de libertad que se venía gestando por parte de los criollos, no causaron un cambio social económico radical para la mayoría. Se mantuvo la sociedad estamental heredada de la colonia, excepto que los criollos pasaron a ser la clase gobernante indiscutible. Indígenas, afrodescendientes y mujeres tenían pocos o ningún derecho. La economía seguiría por muchos años ligada a la producción agraria,
ahora con la posibilidad de comercializar ciertos productos directamente con Estados Unidos, que para aquel entonces todavía estaba emergiendo lentamente en el contexto internacional y sobre todo con las grandes potencias europeas como Inglaterra, que en plena revolución industrial buscaba expandir sus fronteras políticas y comerciales bajo un nuevo sistema imperialista que lo lograría a futuro. En cuanto a los actores sociales de la independencia, las revoluciones independentistas hispanoamericanas fueron lideradas por los criollos. El rol de los indígenas, afrodescendientes y mestizos estuvo dividido entre la adhesión a las causas patriotas y también a las realistas. Eso quiere decir que muchos indígenas, afrodescendientes y mestizos paulatinamente fueron adhiriéndose, se unieron tanto a los ejércitos libertarios de los criollos y otros obviamente también se incorporaron a las filas del ejército español, del ejército realista, dependiendo de los intereses de cada grupo en determinada provincia. Estos grupos sociales mayoritarios en esa época construyeron el grueso de las filas patriotas y realistas para perseguir sus propios ideales. Por ejemplo, los afrodescendientes, como los de Cartagena y Esmeraldas, fueron motivados por la promesa de abolición de la esclavitud y los mestizos pardos y mulatos buscaron mayor reconocimiento social. Por eso en su mayoría tomaron las armas a favor de la independencia. En algunos casos los afrodescendientes fueron reclutados forzosamente por ambas partes, o quiere decir por el ejército español y por el ejército independentista. En cuanto a los indígenas, vieron con mayor recelo las nuevas ideas y en algunos casos prefirieron apoyar la causa realista, cuya legislación contemplaba ciertos privilegios y derechos para ellos y obligaba a las autoridades virreinales a protegerlos. Entonces vieron en las causas de los terratenientes criollos una verdadera amenaza. No tenían ningún sentido apoyar a las causas de independencia. Por otra parte, el hecho de que algunos grupos indígenas como los de Santa Marta, Pasto y Coro, y afrodescendientes como los de Paita se adhirieran a las causas realistas no implicaba una sumisión, sino una elección entre la amenaza que representaban los criollos para los intereses y privilegios que ya habían logrado estos grupos importantes comunidades indígenas como las de Cochabamba, Cusco y Puerto Viejo se sumaron a la causa independentista, pues tenían una larga historia de lucha anticolonial. La falta de unidad de interés entre todos estos grupos a lo largo de toda Hispanoamérica fue una de las razones por las cuales la gesta independentista sufrió varios reveses, pues los ejércitos realistas estaban integrados en su mayoría por americanos y las nacientes repúblicas fracasaron varias veces ante la falta de cohesión social, eso quiere decir, ante la falta de unidad de todos los pueblos, de todas estas naciones, de todos los habitantes, fue bastante determinado. En relación, una vez de que se desarrollaron todos los procesos de guerras y de libertades, prácticamente nos queda la siguiente fase, la siguiente etapa que fue parte del pensamiento de Simón Bolívar, que fue la conformación de la Gran Colombia. Una vez alcanzada la independencia, el reto fue dar forma a las nacientes repúblicas. En este proceso aparecieron posturas diversas y contradictorias, pero los problemas fundamentales eran qué tipo de gobierno se establecían y qué extensión ocuparían los nuevos estados. Simón Bolívar, en Caracas durante 1783, Santa Marta 1830, había luchado largamente por la unidad política y territorial en América para hacer frente a posibles reconquistas españolas. Francisco de Miranda y Bolívar, en la Carta de Jamaica durante el año 1815, lo habrían propuesto y en el Congreso de Panamá de 1826 discutieron la creación de una federación de los Andes que incluyera las Provincias Unidas de Río de la Plata y la Confederación Peruano-Boliviano que para entonces se encontraban bajo el dominio español. El proyecto jamás se ejecutó. Para perseguir este ideal en el año de 1819, sin que aún se concretara la independencia de la Audiencia de Quito, se promulgó en Angostura bajo el liderazgo de Bolívar la unidad territorial de la Capitanía General de Venezuela y del Virreinato de Nueva Granada, que en ese momento incluían los territorios de Colombia, Ecuador y Panamá. Esta región tomaría el nombre de Gran Colombia.
Así, conforme se independizaban los territorios, se adherían a la Gran Colombia. En 1822 se promulgó la Constitución de Cúcuta, también denominada Constitución de la Gran Colombia, en la que el territorio quedó distribuido en 3 departamentos. Se estableció Bogotá como la capital, se eligió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente encargado del gobierno, mientras el Libertador se encargaba de concretar la independencia del Perú. Esas son las pequeñas cápsulas en relación a este gran tema que más adelante nosotros iremos profundizando. Aquí nosotros podemos ver cómo estaba distribuida, cómo estaba determinado la Gran Colombia. Tenemos en verde lo que hoy es Venezuela, en tomate lo que era Nueva Granada y lo que hoy es el territorio de Colombia, y en la parte morada tenemos lo que es el territorio de Ecuador. Esa fue la distribución de la Gran Colombia en una primera instancia. Esta es una obra fundamental para conocer el pensamiento de Simón Bolívar. Lo construye la Carta de Jamaica en 1815, en la que expone su proyecto sobre el futuro de América. Lamentablemente, una serie de dificultades sociales, económicas, morales, obligaron a que este gran ideal obviamente perezca, falle, y obviamente se liberen, se separen en los diversos países de forma independiente. Dentro de este proceso vamos a ver la crisis y disolución de la Gran Colombia. Bajo un sistema absolutamente centralista, las diferencias regionales se agudizaron, lo que se hizo evidente a partir de 1826 con la insurrección de José Antonio Páez en Venezuela. Se pidió a Bolívar que regresara de Perú para asumir poderes dictatoriales y que la unidad territorial se mantuviera. Efectivamente lo hizo, pero en lugar de apaciguar las diferencias, estas se exacerbaron, sobre todo ante los cuestionamientos santanderistas de la dirección de Bolívar. En el año de 1830 se reunió una convención en Bogotá que buscaba evitar la disolución de la Gran Colombia. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre y en ella se dictó una nueva constitución. Frente a la situación de conflicto, Bolívar optó por dejar el gobierno y el país, falleciendo en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Cuando iba a embarcarse a Europa, por su lado, Sucre fue asesinado de regreso a Quito. La separación fue inevitable. En ese mismo año, Venezuela proclamó su separación de la Gran Colombia y el Distrito del Sur hizo su propio perdón, hizo lo propio el 13 de mayo de 1830, cuando adoptó el nombre de Ecuador. Entre las causas de la disolución de este gran ideal que fue la Gran Colombia, podemos mencionar que obviamente fue la sociedad una de las causas de disolución, también fue la economía, la política, la infraestructura y también la falta de unidad. Dentro de ello, en relación a la sociedad, en zonas como Ecuador, Perú y Bolivia había una presencia indígena muy grande, mientras que en Venezuela, Colombia y Centroamérica había mayor número de afrodescendientes y mestizos. Estos grupos tenían intereses distintos. En relación a la parte económica, mientras que en la Sierra Andina estaba concentrada en la producción agrícola para el mercado interno, las regiones costeras buscaban una economía de plantación direccionada al mercado internacional. Las medidas que favorecían a una región perjudicaban o afectaban a otra. En relación a las causas políticas, cada región buscaba su cuota de poder y temía ser perjudicada por las de las demás regiones y que el centralismo fuera aún peor que con el dominio español. En relación a la infraestructura, las dificultades de transporte y comunicación en regiones con una geografía tan accidentada y sin medios de comunicación y transporte desarrollados hicieron poco posible la unión entre las diferentes regiones que estaban conformando la Gran Colombia. Así se conformaron unidades políticas más pequeñas con base en los territorios de las antiguas audiencias y capitanías generales. Con los años, estas naciones terminaron por consolidarse como nuevas repúblicas. Dentro de ellas podemos mencionar Panamá, Colombia, Venezuela y lo que nosotros, nuestro país, que fue Ecuador. Esto es una pequeña explicación en función del tema y en función de las actividades que ustedes tienen planificadas como tareas y que ustedes pueden prácticamente consultar, pueden revisar aquí
en su material de apoyo para poder desarrollar. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de esta clase asincrónica. Espero podernos conectar más adelante ya en las clases sincrónicas normales para poder interactuar con todos ustedes. Pero de antemano queda explicada el tema correspondiente a esta semana. Les deseo mucha suerte en el desarrollo de las actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.